Hola, hola, hola. Hola, buen día. Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Quieren venir más cerca? Ah, son vivos ustedes, ¿eh? Ah, sí, pero miralo de allá atrás están Tony y Lerita así. Ajá, con razón no se querían venir. Bueno chicos, nos cambiaron de aula por un problema técnico, así que nos mudaron para esta zona. Eh, pero creo que estaba ocupada el aula este para otra cátedra, me parece, ¿no? Ni idea. Bueno, ¿cómo andan bien? ¿Todo bien? Los de casa, no sé si se escucha bien, me avisan, ¿saben? Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver esos temas, ¿sí? La toracotomía sería el tema principal, que sería el tema que nos trae, y dentro de ello, tener en cuenta las incisiones, las complicaciones si las hay. Muchas veces hay que tenerlas en cuenta, entenderlas, interpretarlas, ¿sí? Para ver, tomar decisiones sería desde el punto de vista kinésico, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que están en tratamiento kinésico por X motivo y en ese momento surgen cosas y ahí uno tiene que evaluar si nuestro abordaje sería eh, apto, digamos, si estaría bien hacerlo en ese momento o postergarlo, ¿sí? Por ahí hay cuestiones de criterio a tener en cuenta. Y bueno, el tratamiento kinefisiátrico, como tener algunas líneas generales, por supuesto, esas líneas generales después se van a ajustar a cada caso, ¿no? A ver cómo era el... Bien. Nuestros objetivos de hoy que vamos a tratar describir los principales tipos de incisiones en toracotomías, bueno, las indicaciones y las estructuras anatómicas comprometidas. Esa sería una de las cuestiones que tenemos. Identificar las complicaciones, como hablamos, las más frecuentes desde el punto de vista respiratorio y musculoesquelético de la toracotomía, que es por ahí lo que a nosotros como kinesiólogos más nos importa, ¿sí? En esas cuestiones. Eh, pero bueno, por ejemplo, en el segundo objetivo, lo que es complicaciones respiratorias, musculoesqueléticas, eh, siempre les digo por ahí tener en cuenta y leer la parte fisiológica, ¿sí? Interpretar la parte fisiológica, porque si yo tengo una complicación respiratoria, tengo que ver a ver si esa complicación respiratoria es de origen inflamatorio, infeccioso, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, Y bueno, desde el punto de vista de la musculoesquelética, hace referencia a que muchas veces hay toracotomías que se toca la parte
la funcionalidad de los músculos respiratorios, ¿sí? Y como el tercer objetivo, bueno, analizar la importancia del tratamiento kinésico, por supuesto, prevenir complicaciones y la recuperación funcional, ¿sí? Esas serían las cuestiones más importantes que tenemos en cuenta para esta parte del programa, ¿no? Como para ir recordando, ¿sí? Con respecto a lo que es la exploración del tórax, todos tienen en cuenta estas líneas, ¿sí? Esas líneas que seguramente ya las conocen, ¿sí? Tanto si yo tengo que ver el tórax en una vista anterior, tengo que entender qué líneas hay, ¿sí? Si yo veo el tórax de sentido lateral, qué líneas hay, porque muchas veces estas líneas son las que al cirujano es que le marcan dónde debe abordar, ¿sí? Entonces, generalmente es como para tener en cuenta y recordar nada más, ¿no? ¿Se acuerdan de estas? ¿Sí? La línea 1 que era la línea esternal, la línea 2, la medioclavicular, la 3. Exactamente. Después la 4 ya sería esta. ¿Cuál sería? Ajá. ¿Y esta? La posterior, ¿no? La parte 5 se hace referencia a qué reparo anatómico. Muy bien. Tienen 10. Oh, ahí va. Las regiones también, ¿sí? Las regiones, desde el punto de vista anterior, la región supraclavicular, la infraclavicular, región pectoral y región costal inferior, ¿sí? Son para gente, esas también, esas regiones, ¿sí? Porque en cada región puede ser que alguna toracotomía, que ahora después vemos la clasificación, que esté solamente en una región, que abarque 2, que abarque 3 y así, ¿sí? Y es lo mismo con la región posterior, ¿sí? La región posterior, bueno, la supraespinosa, infraespinosa, la subescapular, la intratorácica, infraescapular, región escapular, ¿sí? Es decir, son todas las regiones de, el tronco en una cara posterior, ¿no? Bueno, como para tener un indicio de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Las toracotomías son esas, son las incisiones en la pared torácica, el nombre les da, ¿sí? Toracotomías, ¿sí? Incisiones en la pared torácica, con propósitos diagnósticos y o terapéuticos, ¿sí? Son dos palabras que las van a poder encontrar, donde muchas veces una palabra lleva a la otra, el diagnóstico, por ejemplo, se hace una punción para ver a ver alguna estructura de la parte del tórax para analizar, se toman muestras y en base a esas muestras se decide si se pasa a un tratamiento o no. ¿Me explico? Muchas veces hay cuestiones, por ejemplo, de infecciones, estructuras malignas, ¿sí? Que se hace un diagnóstico primero, se los trae, se hace biopsias y después de las biopsias se hace el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso son dos palabras, se hace con fines diagnósticos o con fines terapéuticos, ¿sí? Y la clasificación puede ser, según los límites, ¿sí? Se clasifica según los límites, puede ser puras, que serían aquellas que están solamente en el tórax, que no sobrepasan los límites del tórax, o las ampliadas son aquellas que ya se van hacia cervical, ¿sí? Toracofrenotomía, se van hacia la parte inferior, toracofrenoparalatomía, también es otra que se hace más hacia inferior. Después, según la extensión, pueden ser mínimas, medianas y amplias, ¿sí? Otra de las características. Pueden ser puras mínimas, puras medianas,
¿sí? Se pueden ir combinando, ¿sí? Por ejemplo, la más común es la posterolateral, es la universal, es la que generalmente la que más se encuentra hoy en día porque los abordajes son esos, ¿sí? Después también pueden ser según la preservación muscular, también pueden ser según su extensión en la parte anterior, ¿sí? Axilar vertical amplia es otra que se le dicen TABA, van a encontrar las iniciales TABA. La esternotoracotomía y los abordajes para cirugía por video, que son las que hoy en día se están utilizando más porque así como en la rodilla que hacen 3 puntitos, en el tórax también, ¿sí? Entonces por eso es una de las que hoy en día se está tratando de implementar, ¿sí? Pero no se deja de utilizar las otras, ¿sí? Porque hay cuestiones que exceden el abordaje por video y que sí o sí hay que acceder a cielo abierto, por ejemplo, como así decirlo, al órgano que se quiere o a la zona que se quiere tratar, ¿sí? Entonces, por eso que también están las otras, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante lo que les traigo ahora, que a regla general, ¿no? A regla general, después por supuesto cada paciente es particular, cada situación es particular, también depende del librito de cada profesional, ¿sí? Pero generalmente primero es proporcionar la vía más directa de acceso al órgano. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? A ver, sin miedo. Exactamente, o no vas a entrar por atrás, ¿sí? O sea, tenés que tener sí o sí, decidir dónde vas a entrar para que tener el contacto directo, ¿sí? Sería una de las cuestiones, ¿sí? La longitud suficiente para permitir un buen campo operatorio. Esa sería, digamos, cuando se decide la longitud, se tiene que tener en cuenta es hasta dónde puedo para no excederme, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer un abordaje y tomar como referencia 4 costillas que 10, ¿sí? O espacios intercostales, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que todo abordaje después se va modificando lo que es la parte mecánica, ¿no? Evitar las lesiones de órganos, eso, bueno, sería lo ideal. Seccionar tejidos capaces de ser reparados, ¿sí? Hay tejidos que por ahí cicatrizan más, los tejidos blandos tienen mejor capacidad de recuperación que los tejidos duros, entonces a la hora de decidir qué tejido se puede llegar a hacer, a afectar en cuanto a la incisión, tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Y tratar de lograr buenos resultados cosméticos, eso también, ¿sí? Por supuesto que es una de las cuestiones que se tiene en cuenta a la hora de hacer ese abordaje, porque muchas veces las personas después, más si son personas jóvenes, ¿no? Entonces, de ese modo, serían a grandes rasgos eso. Puede que haya más principios, ¿sí? Puede ser que haya más principios, pero bueno, si los tienen, después los traen, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos del lugar, decidir el lugar dónde, tengo que tener en cuenta que si yo voy a hacer una torrecomida izquierda o derecha, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer, tengo que abordar lo que es la vena cava superior, no voy a hacer una toracotomía derecha. Sé que tengo que hacer una izquierda, ¿sí? Es decir, lo mismo es para las venas hepáticas, las cirugías de esófago alto, con respecto a la derecha, esófago inferior. ¿Sí? Es decir, esos son ejemplos más o menos que les puse a la hora de decidir, bueno, ¿vamos por la izquierda o por la derecha? ¿Sí? Bueno, con respecto a la toracotomía de segunda extensión, en la parte posterolateral, que yo les decía que es la más universal, la más común que se puede llegar a encontrar. Primero, tenemos que tener en cuenta es en el quirófano cómo se coloca el paciente, ¿sí?
Por ahí a nosotros los kinesiólogos nos interesa esto, a ver, saber cómo está el paciente, porque muchas veces después surgen complicaciones extras de la toracotomía, que son complicaciones de una mala posición, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ese modo, tenemos que más o menos tener ideas, ¿sí? Porque después dice el paciente, me duele la región lumbar, me duele la región trocanteria y la región trocanteria, por ejemplo, derecha. Entonces tengo que tener en cuenta qué pasó ahí, en la región trocanteria. Hubo mucha presión o se lastimó, ¿sí? Entonces de ese modo es. La posición que generalmente se adopta es esta, ¿no? Para hacer los abordajes de las posterolateral. Paciente, por ejemplo, esto sería en la región izquierda, ¿no? Se pone el paciente de cúbito lateral derecho apoyado, ¿sí? Como primera medida. Se coloca una cincha o una tela adhesiva a nivel de pelvis, que es la que le va a fijar, ¿sí? El cuerpo al chasis. Bueno, después tengo que tener en cuenta que una almohada entre las rodillas para evitar los roces, porque fíjense que a veces hay cirugías que son largas o cirugías que son cortas, cirugías que se complican durante el... Entonces, de ese modo tengo una almohada que colocarla y ajustada con otra cincha, ¿sí? Después, este rolo es muy importante porque este es el que te permite la apertura, ¿sí? La apertura del tórax para poder acceder un poco mejor. Y los miembros superiores se colocan en otro dispositivo. Generalmente se lo trata de poner 90 a 100 grados más o menos ¿sí? Se colocan los dos brazos se colocan. Entonces, de ese modo yo tengo una buena apertura porque a su vez también, si se hace una flexión de 90, ya la escápula también hace una báscula y de ese modo te va liberando la zona, ¿no? Y después siempre se pone el cojín, ese que dice ahí, que es el que hace el cable a tierra del bisturí. Eso se lo coloca en la zona del muslo, ¿no? Porque puede ser que muchas veces puede ser una persona una lesión en la zona del muslo y bueno, tenerla presente, ¿no? No sé si ustedes han visto todas estas cuestiones o no, ¿no? Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces, esas serían más o menos las consideraciones generales a la hora de la posición del paciente, ¿no? Ahí está en una vista anterior, ¿sí? Una vista anterior. Fíjense cómo es el dispositivo que se coloca, ¿sí? Al nivel del chasis y todas las que son las almohadas, ¿no? Entonces, de ese modo se logra una buena estabilidad del paciente a la hora de tener el abordaje. Generalmente lo que es estas incisiones, lo que se hace es, se inicia en un punto equidistante entre la columna vertebral y la escápula, ¿no? Generalmente se puede iniciar, nunca sobrepasa el ángulo inferior, ¿sí? Entonces, se empieza en un punto, de ahí desciende inferiormente, ¿sí? No sé si en casa lo ven o quieren que haga con el cursor en la pantalla, me avisan, ¿eh? Bueno, se hace la incisión, ¿sí? Y de ahí se va en sentido caudal. Se va en sentido caudal y pasa unos 4 centímetros, como les puse ahí, de la escápula. Desde ahí se va inferiormente también hacia la parte lateral, ¿sí? Y termina en la línea axilar anterior. Esa generalmente es el recorrido que hace la incisión a la hora de hacer una toracotomía posterolateral, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Después, por ejemplo, se comienza a seccionar todos los tejidos, ¿no? La aponeurosis, después se va al espacio
auscultatorio, se eleva el serrato mayor, porque recuerden que el serrato mayor está bien en la parte donde se va a hacer la incisión, ¿no? Y así se accede a la segunda costilla, ¿no? Que generalmente cuando yo comienzo, depende de dónde arranque, ¿no? Depende de dónde arranque acá, es donde yo voy a tener, ¿sí? Una vez que la aponeurosis se pudo correr, el serrato también, se colocan las pinzas, ¿sí? Las pinzas para separar los tejidos blandos, ¿sí? Entonces, de ese modo yo voy a tener ya el abordaje directo, en este caso al pulmón, ¿no? Ahí ven cómo se va seccionando cada una de las partes, ¿no? La aponeurosis, el dorsal ancho, el serrato anterior, son los músculos que se ven afectados. Entonces, fíjense, nosotros como kinesiólogos, son músculos tan importantes tan importantes que por ahí hay que tenerlos presentes, ¿no? Sí, son músculos anchos, músculos grandes, con mucha potencia. Entonces, de ese modo hay que ver qué tan comprometidos están, ¿no? ¿Sí? Si da la casualidad, sí. Si no, se los levanta. A veces si se los puede levantar, fíjense esta imagen. Si se los levanta y se los engancha con las pinzas, no. Se estiran, ¿sí? Por ejemplo, esta es el nombre les puse después, la de Finocheto se llama, ¿sí? Entonces eso lo que hace es, una vez que se hace la incisura, se levanta, se levanta la aponeurosis, se separa el dorsal ancho y el serrato, y si se lo puede estirar y no se lo corta, mejor, ¿sí? Por supuesto que eso va a ir a depender según sea medianas, pequeñas las incisiones, ¿sí? Hay algunas que sí y otras que no. Ajá, hay algunas que sí y otras que no. Después les muestro algunas imágenes. Bueno, después se coloca el finocheto, que se llama esto, la pinza de finocheto, que es para separar, ¿sí? Y tener el acceso directamente a la parte, ¿no? Una vez que se hace la cirugía, ¿sí? Esa sería una de las grandes, ahí les puse una investigación, nuevo sistema de cierre de toracotomía, una forma sencilla de disminuir el dolor crónico, ¿sí? Ahí les explica cómo se va haciendo las diferentes incisuras, ¿no? Aquella es la más tradicional, esta se decía que se buscan hacer uno o dos anillos a nivel de las costillas para mejorar la zona, ¿sí? La zona de cicatrización. Es una investigación que hicieron y bueno, y ahí fueron viendo cómo se comporta cada una de las incisiones, ¿no? Después tengo la anterolateral con preservación muscular, ¿sí? Que es la otra que también nos convoca. Son las técnicas tradicionales priorizando la exposición quirúrgica, sacrificando músculos como el dorsal ancho y el serrato anterior, ¿viste? Ahí sí lo sacrifican acá, en esta. Entonces, la preservación mantiene opciones con gajos locales, ¿sí? Útiles en complicaciones como el empiema, fístula, neoplasia, ¿sí? Ante estos casos donde se utiliza aquella, ¿sí? Fundamento para la reconstrucción torácica, y cuando no hay colgajos locales disponibles, las alteraciones son más invasivas y complejas, ¿sí? Esa es otra publicación que les puse, que es nueva, que trata sobre esta, ¿no? Ahí fíjense cómo sería una de los abordajes que se hace, que acá está la pregunta tuya. Es decir, en la opción A se trabaja sobre el espacio intercostal, no se afectan lo que es las costillas, ¿sí? Tanto en la B como en la C se trata de desplazar sin romper, y acá sí se tiene que romper, ¿sí? Dependiendo cómo sea el caso de cada persona, ¿no?
Por supuesto que acá se trata de romper máximo 5 centímetros, más de eso no, porque si no es mucho, ¿sí? Altera un montón, ¿no? Una vez que se decide si se va a trabajar sobre el espacio intercostal o se va a romper la costilla, es donde tengo que utilizar la pinza. Esta pinza es la que más se utiliza para separar los tejidos, ¿no? ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Eh? Bueno, ustedes díganme. Y después tengo la otra, la toracotomía anterior, ¿sí? Que esta es un procedimiento quirúrgico mayor que permite el acceso a la cavidad torácica. Fíjense que esta ya va a ser más invasiva que las otras, ¿sí? Ya comienza a ser un poquito más invasiva. Se utiliza para intervención pulmonar, por ejemplo, para neoplasias, ¿sí? Principalmente, corazón, en el caso de que se requiera tener un acceso directo al corazón, como por ejemplo acá el punto 4, masaje cardíaco abierto, a cielo abierto, ¿sí? Entonces, de ese modo, sí o sí se necesita acceder al corazón en forma directa, ¿sí? Bueno, biopsia pulmonar, en el caso de que no se pueda acceder, porque muchas veces hay situaciones, por ejemplo, de neoplasia donde se alojan tanto en la superficie o bien puede estar bien interno al corazón o a los pulmones, ¿no? Entonces, de ese modo, se necesita sí o sí entrar con esta tipo de toracotomía. Esta es la incisura que van a encontrar cuando se hace la toracotomía anterior, ¿no? Se extiende desde el borde external, sería desde el borde external, y de ahí se va hacia, en este caso, hacia la derecha, la línea ciliar anterior, siguiendo el pliegue submamario, ¿sí? Ese es el recorrido que se hace de la toracotomía anterior, ¿no? Porque, digamos, cuando nosotros nos toca abordar las primeras, en este caso, la primera sesión de kinesiología, el paciente ya lo vemos cerradito y prolijito, pero lo que pasó antes fue rompieron, sacaron, ¿sí? Cortaron, entonces de ese modo por ahí es una de las ideas que tenemos, ¿no? Bueno, en este caso del anterior, bueno, se sacan los colgajos, ¿sí? Se los desplaza, es decir, con el bisturí se trata de, siempre se busca tener una línea en la aponeurosis, ¿no? Es decir, seguir las líneas de las fibras musculares. Entonces, yo sigo la línea de la fibra muscular y de ahí donde puedo, el músculo lo puedo separar en dos, sin desinsertarlo, ¿sí? Principalmente eso se hace más cuando los músculos, cuanto más ancho, mejor, ¿sí? Ahora si un músculo que es más fusiforme, más delgado, ya es imposible, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando son músculos anchos como esto, ahí sí se puede llegar a hacer eso, ¿no? Eh, bueno, en este caso se extiende hasta más o menos hasta el quinto espacio intercostal, se secciona el músculo pectoral, a eso se refiere seccionar, es esto, ¿no? Es decir, se lo separa, ¿sí? Se lo va separando para poder ingresar al espacio pleural en este caso, ¿no? Digamos, siempre en esta toracotomía por debajo lo voy a tener al pectoral. En cambio, en las otras teníamos el serrato y el dorsal ancho, ¿no? Esa sería una de las imágenes que se hace cuando se comienza a separar, ¿sí? Donde una vez que se lo corre al pectoral ya tengo la exposición directa a las costillas, ¿no? Esa sería una de las cosas que se hace y que se tiene en cuenta a la hora de hacer este abordaje, ¿no? Y por supuesto que en el caso de que nosotros nos toque ver, ¿sí? Una toracotomía, siempre tenemos que tener en cuenta la cicatriz, cómo está la cicatriz, que es una de las cuestiones más interesantes, ¿sí? Porque después nosotros como kinesiólogos, cuando hacemos tracciones, elongaciones, tenemos que ver si hacemos en dirección
a la apertura o al cierre de la incisión, ¿sí? Y a su vez también, muy importante es esto, que son los drenajes, ¿sí? Que estén los drenajes, porque esos drenajes son los que al paciente le va a ayudar a la cicatrización, ¿no? Porque muchas veces queda, yo voy a pedir un mate por acá. Muchas veces es importante que estén esos drenajes porque se puede llegar a juntar líquido, ¿sí? Y ese líquido me lleva a una infección, ¿no? Entonces, eh, no saquen esos drenajes. Si los ven, no los saquen. ¿Eh? Muchas veces, ¿qué tiene? ¿Hilo? ¿Decís vos? Los drenajes son tubitos, a veces se dejan guantes de látex, pero no es que se lo olvidaron, sino se deja el guante para que no se cierre, ¿sí? Pero generalmente se dejan vías, ¿sí? Mangueritas, digamos, para que vaya drenando, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde se trata de mantener esta zona, porque acuérdense que toda cirugía es una injuria, ¿sí? Entonces el cuerpo responde. Entonces, muchas veces por debajo de esta zona puede haber que esté comenzando a juntar líquido y eso, digamos, sí o sí tiene que salir, ¿sí? Entonces, por eso... Profe, ¿cuántos días más o menos se mantienen los drenajes? Va en relación a cada proceso. Va en relación a cada proceso porque puede ser que haya cirugías que sean programadas, que se las investiga bien y hay otras que no. Digamos, entonces eso va en relación. Siempre en este caso lo van cotejando con el laboratorio. ¿Sí? Con el laboratorio es importante, es decir, se hace extracciones de sangre y se va investigando, ¿sí? Si los valores son buenos, ¿no? Con respecto a los glóbulos blancos, ahí se retira, ¿sí? Pero eso siempre se va investigando porque va a ir en relación a cómo sería el proceso de cada persona. No hay un día más o menos establecido. Gracias. Bueno. Y esta es la TAVA que les decía, que es la sigla, la toracotomía axilar vertical amplia, ¿sí? Ahí está, les puse el nombre de separador Finocchieto. En esta es la que se hace bien en la línea, ¿sí? La línea axilar. Las ventajas, bueno, sencillez en la ejecución, menor agresividad, porque en este caso, digamos, la agresividad se refiere a que no estoy afectando tanto los músculos tan grandes como los que nombramos hoy, ¿sí? Rápida recuperación funcional muscular respiratoria, ¿sí? Que sería en relación a lo otro, y menor dolor postoperatorio. Es una de las cuestiones que se hace, ¿sí? Esta se la clasifica en tres: abordaje medio convencional, abordaje superior y abordaje inferior, ¿sí? Esa sería más o menos cómo se la clasifica, porque, por ejemplo, si quieren acceder al lóbulo superior del pulmón es uno, si quieren acceder al lóbulo medio del pulmón derecho es otro, ¿sí? Por eso es superior, inferior, ¿sí? Dependiendo a dónde se lo quiera acceder. Y siempre se utiliza el separador Finocchieto, que es lo que es la pinza número 1 que se utiliza acá en esta zona, ¿no? La toracotomía axilar, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Se utiliza la línea media axilar en incisiones de 6 a 8 centímetros. Más o menos eso es lo ideal, ¿sí? Pueden ser centímetros menos, centímetros más, pero siempre se trata de mantener esa, esa longitud por debajo de la vellosidad axilar. ¿Por qué sería por debajo de la vellosidad? ¿Eh? Higiénico, los ganglios, ¿qué más? ¿Qué más? Las arterias, venas, ¿cuáles son las arterias y venas? ¿Cuáles se llaman? ¿Hay otras? ¿Puede haber otras o no? Ya, ahí va. Más la axilar,
¿sí? Más la axilar. ¿Y nervios? ¿Eh? ¿Qué nervios puedo ver ahí? Ya estaríamos hablando del plexo braquial, ¿no? Ya estaríamos hablando de los troncos terminales, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde, por eso es por debajo de la vellosidad, ¿sí? Y la dirección se realiza entre los músculos dorsal ancho y pectoral mayor, ¿sí? Eso es algo que es rescatable de esto, ¿sí? Y bueno, también el nervio torácico largo, o el nervio de Charles Bell que se lo llama, que es el que va al cerrato, ¿sí? Que también está en la zona. Entonces, de ese modo, se trata de evitar todo esto, ¿no? Siempre esos 6 u 8 centímetros tienen que estar en coincidencia entre el segundo y el 11 de espacio intercostal, ¿sí? Más o menos. Y de este modo se ingresa la pleura, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es cuando se quiere hacer el drenaje, ¿sí? El drenaje pleural. Generalmente se toma eso. Por supuesto, si se quiere hacer el drenaje pleural, solamente tomo un espacio, que es el tercer espacio. Pero no deja de ser una toracotomía. Entonces, fíjense, dentro de la misma, del mismo abordaje, cómo me puede ir cambiando dependiendo del diagnóstico de cada persona, ¿no? Esa sería la línea que van a encontrar, ¿sí? A la hora de tener en cuenta esta incisión. Y esta sería cuando se afecta la costilla, ¿sí? Es decir, a ver si puedo volver. La imagen anterior es cuando se encuentra la tercera costilla. Por ejemplo, si tengo que hacer un tubo, no se toca, ¿sí? Si tengo que colocar un tubo, no se toca. Y si tengo que hacer un abordaje para extraer, hacer, no sé, una lobectomía o cualquier otra de las afecciones, sí se saca la costilla, ¿sí? Pero en este caso se trata de sacar una sola nomás. Sí. No, lo cortan y lo dejan. Sí, porque digamos que, que vuelve a reosificar es difícil, porque el segmento se mueve, la caja torácica se mueve, entonces no tiene un proceso como los otros huesos de inmovilización, donde el callo no se mueva, ¿sí? Sí, sí, sí. Muchas veces si la persona tiene buena masa muscular no se nota, ¿sí? Pero no te afecta tanto porque es una sola costilla. Es una sola costilla. Diferentes serían dos o tres, ahí sí. ¿Sí? Y la esternotoratomía media es esa, ¿sí? Esa es la incisura que voy a tener, ¿sí? Las indicaciones son para mayor exposición al corazón, ¿no? Los grandes vasos, tumores en el mediastino anterior, o abordaje simultáneo de la cavidad pleural, ¿sí? Cirugía pulmonar bilateral, por ejemplo, es una de las que más se utiliza, ¿sí? Entonces, de ese modo yo voy a tener eso. Lo que tienen en cuenta es, bueno, la posición supina, los brazos a los lados, ¿sí? Se pone un rodillo debajo, como la lateral, acá se pone debajo, en la parte posterior, para hacer una mayor exposición a lo que es la caja torácica. La incisión se realiza desde la horquilla esternal y de ahí en sentido caudal, ¿no? Sentido caudal hasta el apéndice sifoide, ¿sí? Esta, por supuesto, que es mucho más invasiva, ¿sí? Entonces, acá donde estaba la pregunta de su compañera, ¿qué hacemos con la parte de la reosificación del esternón, ¿no? Fíjese que esta es una cirugía que te afecta un montón lo que es la mecánica respiratoria. Por supuesto de que en ese caso a la persona durante 20, 30 días se le pide que esté en decúbito, que no haga esfuerzo, que trate de movilizarse lo menos que pueda para ver si se puede llegar a lograr una reosificación.
¿sí? Después está a criterio si se coloca algún tipo de vendaje del traumatólogo, ¿no? O del cirujano en este caso. Ese sería como es el procedimiento, ¿sí? A lo largo del pectoral, la decusación del pectoral. Recuerden que el pectoral, cuando se llega a la cara anterior del esternón, larga sus expansiones y se apoya bien sobre esta parte. Entonces, siempre se trata de preservar las inserciones del pectoral. Ligamento interclavicular se secciona con el electrodo, ¿no? Entonces, fíjense, en esa imagen se ve el ligamento allá arriba, ¿sí? Y de ahí se dirige hacia caudal. Eso sería con los tejidos blandos, ¿no? Y después con los tejidos duros, que sería el esternón, con una sierra especial, ¿sí? Se comienza a seccionar bien en el medio, ¿no? Ahí les puse el nombre de la sierra que se utiliza, ¿sí? Y después se coloca el separador, ¿sí? Una vez que se hace eso, se accede a través del separador, se lo va regulando, ¿sí? Y se accede a la zona donde quiero tratar, ¿no? Como hablábamos hoy. Una vez que se hace la cirugía, se comienza a cerrar, ¿no? Fíjense que a nivel óseo, ¿sí? Se coloca como un alambrecitos, ¿sí? Después se secciona los que son aponeurosis y después piel, ¿sí? Entonces lo hacen por diferentes capas al cierre de la región, ¿no? Así como más o menos sería lo ideal. Por supuesto que lo que hay que tener en cuenta acá es que cada una de las partes vaya cumpliendo con su ciclo de cicatrización normal, ¿sí? Y los abordajes para cirugía asistida por video, que es que es la que hoy en día se utiliza más, ¿sí? Es una técnica mínimamente invasiva para acceder a la cavidad torácica, se utilizan incisiones pequeñas. ¿Por qué son pequeñas? Porque necesita 3, ¿sí? Son 3 incisiones pequeñas, ¿sí? No se requiere hacer ningún tipo de sacar costilla ni nada de eso, ni desinsertar músculo. Entonces son 3, una de 10 milímetros para la cámara y 2 de 5 milímetros para las pinzas, ¿sí? Permite procedimientos diagnósticos y terapéuticos sin necesidad de toracotomías amplias, ¿no? Y bueno, y en el caso de la lobectomía sí se hace 6 a 8 centímetros como es la otra diapositiva, ¿no? Las indicaciones son neumotoras, drenaje pleural, ¿sí? Y resección parcial de pulmón. Eso es lo que hoy en día se está utilizando más a la hora de hacer las cirugías. Fíjense que como que te cambia un poco el punto de vista de la tradicional a esta, ¿sí? Como complicaciones que la vamos a tener es las respiratorias, es lo que nos afecta a nosotros, lo más común, ¿sí? Serían las atelestasias, porque hay zonas que han sido afectadas, donde se comprometió la irrigación, la ventilación, ¿sí? Entonces eso me va llevando a una atelestasia. Neumonías, ahí hay que ver qué tipo de neumonías son, ¿no? Pero generalmente pueden tener neumonías. Insuficiencia respiratorias y fuga aérea prolongada, que bueno, eso ya no nos compete a nosotros, eso el cirujano ya tiene que tratar de ver esa complicación. Las pleurales son neumotoras persistentes, hemotoras y empiema, son lo que le puede llegar a desencadenar al paciente, ¿no? Por ejemplo, el empiema, en el caso de que se vaya
aumentando los glóbulos blancos, que no le haya puesto drenaje, ¿sí? Entonces eso me va llevando a un empiema. Bueno, las arritmias son otra de las complicaciones, la hipotensión, más las hipotensiones también pueden estar asociadas ya sea al proceso, como a su vez también a la posición de decúbito prolongado, ¿sí? Entonces, cuando nos toque, por ejemplo, ir a sentar a un paciente, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? La hipotensión, la ortostática, ¿sí? La isquemia miocárdica son otra de las complicaciones cuando se comienza después que salen de la cirugía. Y las quirúrgicas son las fístulas broncopleurales, ¿sí? Sangrados, lesiones nerviosas, ¿sí? Bueno, el dolor siempre va a estar, en este caso, ¿sí? El dolor siempre va a estar, que una de las complicaciones porque que va a estar, ¿sí? Y las infecciones en el sitio quirúrgico, ¿sí? Y otras cosas que son, siempre se tienen en cuenta son eso, los tromboembolismos venosos. En ese caso, una de las cosas que se hace es el vendaje a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Para evitar eso. Entonces, esas son algunas de las complicaciones donde muchas veces a nosotros nos compete para tener en cuenta a la hora de abordar estos pacientes, ¿no? Y en cuanto al abordaje kinésico, ¿sí? En este caso, tenemos que, acá en este caso, por supuesto, siempre recuerden de ir paso a paso, ¿sí? Analizar el estado del paciente, ¿sí? Cómo viene con su cirugía para decidir qué es lo que voy a hacer. ¿Se entiende? No a todos los pacientes le voy a ir a hacer percusión, ¿no? Que no se usa. Vibración, ¿sí? No a todos los pacientes le voy a ir a hacer el EDGOL, la técnica de, ¿sí? Respiratoria. Entonces, de ese modo es donde tengo que ir viendo. Primero, elegir la técnica respiratoria, ¿sí? Si voy a hacer una respiración diafragmática o una expansión torácica. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué voy a decidir eso? Cego la incisión, ¿no? Y a eso, ¿cuándo yo voy a decidir una diafragmática? Exactamente, cuando la incisión es alta, ¿sí? Entonces, de ese modo, yo me voy a la diafragmática, ¿sí? Lo mismo con la otra, una expansión torácica, ¿sí? Pero bueno, acá en esta expansión torácica tengo que ver de qué lado, ¿sí? Si es del lado izquierdo o derecho, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo elijo la técnica. Por supuesto que técnicas en ese, ¿sí? Técnicas hay varias, ¿sí? Y ahí tengo que decidir cuál. Algún patrón, alguna maniobra, ¿sí? Que eso lo tengo que decidir ahí en ese momento, ¿no? La higiene bronquial es una de las cosas más importantes, ¿sí? Tengo que ver si hago una tos asistida. En este caso, que hacer el reflejo de la tos es muy importante, pero tengo que ver cómo lo hago. Es doloroso, tengo que ver cómo está la cirugía, la cicatrización, si viene un buen proceso. Tengo que tener recomendaciones a la hora de provocar la tos, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente se apriete, se sostenga la zona antes de hacer la tos, ¿sí? Para no forzar tanto esa región. Y las vibraciones, por supuesto, según la zona, ¿sí? Según la zona y el tiempo es donde yo tengo que comenzar a pensar, ¿no? Bueno, la movilización precoz, esa es siempre, ¿sí? Por el tema de la hipotonía, toda la estancia en cama que tenga el paciente, entonces de ese modo tengo que comenzar con la sedestación, la bipedestación y la marcha. Pero por supuesto que cumplir cada uno de esos 3 pasos, tengo que hacerlo de forma pausada, tranquila, con recomendaciones, ir tomando en cuenta los valores, ¿sí? Fisiológicos,
Si tengo saturómetro, mejor, ¿sí? El tensiómetro, ¿sí? Entonces, de ese modo, tengo que ir progresivamente. No voy a ir de repente, le decimos sentate, ¿sí? O bien, por ejemplo, los cambios de cúbitos. De cúbito lateral, ponete de cúbito lateral, te asistí con las manos, ¿sí? Cosa de no forzar tanto lo que es la zona de la cirugía, ¿no? Entonces, una vez que voy a la sedestación, sí, después comienzo con lo otro. Cuando voy a hacer una marcha progresiva, tengo que ver el sitio, si está en una sala general o está en terapia intensiva, ¿sí? Porque si está con todas las vías, me digo que va a ser imposible, pero bueno, hay que ir viéndolo, ¿no? Y con respecto a la reeducación, ahí sí, la movilidad del hombro, tórax y la corrección postural, que son lo que nos afectan las toracotomías, ¿no? Todo lo que es más específico de la zona. Y bueno, la educación kinésica, la técnica respiratoria, la protección de la herida y los autocuidados son las cosas que también se debe hacer hincapié, ¿no? Con respecto a lo que es la protección de la herida, hay gente que no comprende bien qué le pasó, cómo curar una herida, con qué curarse, porque a veces te dicen, mira, mi tía me trajo esta crema, ¿sirve? ¿Sí? Entonces, de ese modo es donde estamos hablando de la protección de la herida, ¿sí? ¿Se utiliza la crema o no la utilizamos? ¿Sí? Entonces, de ese modo donde hacemos la protección. O muchas veces nos toca abordar y vemos que la herida está en contacto con alguna superficie contaminada. Entonces, de ese modo es donde le decimos, mira, esto que tenés acá o lo que estás haciendo no es correcto por tal cosa. ¿Se entiende? Porque muchas veces hay personas de que están 3 días en el hospital, 4 días, y todo va bien, los mandan a la casa y así, ¿sí? Le estoy dando un montón de opciones, ¿no? Pero bueno, nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta eso con respecto a lo que es la herida. No sé si se le ocurre otra cosa. Sí, sí, puede ser también, digamos, los cambios de cúbito y ahí hacer el drenaje. Sí, sí, también puede ser. Ajá. Eh, ahí, ajá, eso también. Sí. Y la herida para arriba sería. Ajá, ajá, porque se va. Más dependiendo si hubo compromiso de costilla o no. Por ahí si hubo compromiso si no hubo compromiso de costilla, hay que ir probando si no le duele. Pero generalmente tiene que esperar unos 3 días más o menos, cosa de que. Sí, una vez que el paciente está estable, que se recupera de la anestesia, ya, y si las condiciones dan, ya te hacen la interconsulta. ¿Sí? Puede ser ya sea no para empezar con las técnicas respiratorias, sino empezar con la movilidad. ¿Sí? Digamos, puede ser que a veces el objetivo cambie, ¿sí? Pero que más si trabaja en un centro asistencial, con más razón, ¿sí? Y al otro día, sí, generalmente al otro día. Porque a veces después que salen de las intervenciones, están bajo el efecto de la anestesia, tienen vómitos los pacientes, ¿sí? Entonces de ese modo se espera la sedestación al otro día. Pero en el mismo día se puede hacer trabajo en cama, ¿sí? Trabajo en cama se puede hacer. ¿Cómo? Claro, en ese caso, cuando trabajar cicatriz, cuando vos la ves que ya está bien pegada y rojita o rosadita, ¿sí? Ahí es donde te da un buen indicio de que la cicatriz es sana, ¿sí? Cuando está bien, digamos, y que
También que no haya tanto queloides, ¿sí? Si bien el queloide es más para quemado, pero muchas veces el cuerpo reacciona y puede producir más, ¿sí? En ese caso, digamos, ahí sí, digamos, tenés que tener en cuenta la dirección de la fuerza que vas a hacer, ¿sí? Porque ya estás hablando de una cicatriz que está entrando a patológica, entre comillas, ¿sí? Entonces, de ese modo, sí, tenés que tener en cuenta eso. Pero siempre cuando sea rojita, que tenga una buena granulación, ahí es el momento, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Se entendió cómo es nuestro abordaje? ¿Sí? Eh, por ahí después es cuestión de ir viendo, ¿sí? El estado general del paciente. Otra de las cuestiones a tener en cuenta. Es decir, cómo ese paciente llegó a la cirugía. Si fue una cirugía que fue de emergencia o fue una cirugía programada. Si tengo una cirugía programada, generalmente hay un paciente que tiene un padecimiento previo que en ese caso puede llegar a tener otras afecciones, ¿sí? O bien cuando es una cirugía de urgencia, donde muchas veces el objetivo es otro, ¿sí? Entonces también eso tener en cuenta de cómo está en forma general, ¿sí? El paciente. En el caso de, sí, puede ser, sí. Existen situaciones donde hay pacientes que van a ser sometidos a un reemplazo de corazón y que los mandan un tiempo antes a hacer rehabilitación, sí. En ese caso sería lo ideal, cuando es programada, ¿sí? Eh, o aquellos que van a hacer trasplante de pulmón también, ¿sí? En ese caso, muchas veces se los manda al kine, más si se trabaja en un equipo interdisciplinario. Entonces, de ese modo, sí, sería lo ideal. ¿Otra cosa? ¿No? Generalmente en el niño, digamos, las incisiones son más pequeñas, ¿sí? Son más pequeñas. Y entonces, en ese caso, digamos, si bien se van a conservar las diferentes líneas, se conservan porque es algo universal, pero son más chiquitas, ¿sí? Ajá. Por ahí lo que tiene el niño, que tiene una cicatrización más rápida, ¿sí? Por ejemplo, no tiene otras patologías como la diabetes o cualquier otra que te va afectando la cicatrización, va más rápido, ¿sí? Si bien por ahí el niño lo que tiene las complicaciones es que no entiende de las, de las cosas que puede llegar a surgir si no se cuida bien. Hay niños que se mueven para todos lados y no saben quedarse quietos. Entonces, de ese modo, digamos, donde surgen las complicaciones. Los drenajes a veces se los arrancan, ¿sí? No se los dejan. En cambio, la persona adulta sí, ¿sí? ¿Listo? Bueno, que pasen buen fin de semana largo, a descansar, ¿eh? Nos vemos.